porque han salido ya muchos puntos, digamos, en el debate, tanto en las intervenciones de Noelia como en la de Carlos y Antonio, porque, digamos, es importante centrar diferentes aspectos que van a levantar polémica, y para no comer tiempo de debate en esta mesa, pues voy a la presentación del caso de Barcelona, que lo intentaré realizar pues lo más rápido posible. Sí, ya está. Está cargando. Bien, el caso de Barcelona tiene, digamos, una personalidad propia, en el sentido de que incide evidentemente el tema del planeamiento, incide especialmente también la configuración urbana y la multiplicidad industrial, es decir, que no podemos hablar de una única industria, ni tampoco podemos hablar de barrios industriales, sino que hay un momento determinado, como se ve en el planeamiento, cuando, digamos, la ciudad antigua amurallada, pues debe tener el crecimiento, y debe este crecimiento que se estaba generando en toda Europa para pasar de la ciudad gremial, artesana, y a la que era la ciudad industrial, la ciudad moderna, es cuando se desarrollan los ensanches. Y ahora precisamente lo decía Antonio, a diferencia del caso de Madrid, el ensanche, digamos, de Barcelona es un ensanche de matriz homogénea. Es decir, que hay esta voluntad, como vemos en el plan Cerdá, de agregar y unir lo que era el tejido de la ciudad antigua al tejido de los diferentes municipios. Municipios que era interesante porque en lo que denominamos el Llano de Barcelona, la industria estaba establecida en todo este territorio. O sea, prácticamente ya se consideraba desde el siglo XVIII la presencia industrial fuera en lo que serían los arrabales de lo que sería la ciudad propiamente antigua. Por lo tanto, en esta voluntad de avanzar a la ciudad moderna, ya la industria aparece. Y evidentemente, pues, como podemos observar, la presencia del ferrocarril, las infraestructuras, estaciones y demás son singulares en lo que sería la formación del tejido industrial en Barcelona y del determinado paisaje industrial. Aquí tenemos una imagen que, si nos fijamos, es a principios del siglo XX, es uno de los primeros vuelos también de los años 20, especialmente en la zona de Poblenou, que antes hablaba Noelia. Es decir, ¿qué tiene de singularidad? Es precisamente uno de los municipios antiguos, Sant Martí de Provençals, que tenía su personalidad propia, su trazado histórico, un parcelario agrícola heredado, con lo cual el plan Cerdá se ve con las dificultades de mantener y fomentar unas alineaciones que eran completamente diferenciadas a cómo se había instalado el tejido fabril hasta entonces, que era de una forma, pues evidentemente obedeciendo este parcelario antiguo. Y al mismo tiempo aparece otro elemento importante, que es la presencia de manzanas, de estas manzanas de 110%, manzana Cerdá, con industria al mismo tiempo también residencial. Digamos, esta mezcla de tejido que se produce y se producirá. Esta idea, digamos, del territorio. O sea que, en principio, hay estas cuatro visiones en el paisaje industrial. Ya no podemos hablar únicamente del patrimonio, sino del paisaje industrial. La fábrica, precisamente, no la podemos disociar de todo lo que es las infraestructuras de transporte, todo lo que son los procesos productivos, el sistema de abastecimiento y aprovisionamiento de energía. La fábrica, por segunda parte, también coloniza el territorio y, en cierta manera, ofrece un entorno desde las viviendas de los trabajadores, las escuelas taller, las escuelas, digamos, profesionales, los ateneos, las cooperativas, las asociaciones, los sindicatos. El planeamiento urbanístico, digamos, es esencial en el reconocimiento de estas figuras, de la presencia, digamos, de lo que son el conjunto industrial más su entorno, para bien y para mal. Es decir, que veremos en el planeamiento que esto se ha ido estableciendo en sentido, pues, algunas veces positivo y en otras veces negativo, y la importancia, evidentemente, de la protección para que se puedan tomar medidas de ajuste. El plan comarcal del 1953 era un plan absolutamente diseñado para ir completando lo que es la gran Barcelona de posguerra, básicamente. Y si nos fijamos en una ampliación concretamente de este plan industrial,
desde el plan comarcal, vemos que en la zona de Poblenou, que es la que hay en la ampliación, el color azul muestra la presencia de la industria respecto al resto del territorio. En lo que podríamos llamar la parte central del ensanche, el predominio residencial es importante, pero sin embargo estamos hablando del año 53, en el momento que se redacta el plan comarcal, la presencia de este tejido industrial en lo que sería el Poblenou es perfectamente remarcable. A través de este plan, digamos, antes de la llegada de los ayuntamientos democráticos, se producen desapariciones importantes de conjuntos industriales. Evidentemente, la especulación, los procesos especulativos de los años 50 y sobre todo 60 llevan pues la desaparición de este gran conjunto, que es la España industrial, que afortunadamente pues se recupera en una parte, se llega a salvar el cuerpo de la portería y después se materializa un encargo a Luis Peña Ganchegui ya en estos primeros ayuntamientos democráticos para convertir este espacio ya desamortizado, con la pérdida, digamos, por el derribo, en un parque efectivo que está cercano, digamos, a la estación de Sants. Pero otro ejemplo de mayor relieve también estaba en peligro, es el antiguo Mercat del Born, el mercado central de frutas y verduras que tenía Barcelona antes de que se trasladara a Mercabarna en los años 70. Este mercado, digamos, en el momento en que queda sin uso, uno de los primeros planteamientos de la administración, estamos hablando de los años 70, era su derribo por una falta, digamos, de utilización de estos espacios. Después se manifestó absolutamente necesario y se organizó, pues evidentemente, un sistema ya de protección y de recuperación como equipamiento cultural como es ahora. Avanzamos unos años, ya a través de los ayuntamientos democráticos, se aprueba el Plan General Metropolitano y a partir de aquí vemos que claramente las zonas industriales quedan establecidas y muy marcadas en lo que sería la periferia de la ciudad, es decir, prácticamente estas manchas azules corresponden pues a la zona franca, a los márgenes tanto del Llobregat como del Besós, lo que sería el tejido de este área metropolitana que coge pues las comarcas del Baix Llobregat, pero en cambio la bolsa de Poblenou, esa es importante, la bolsa de Sant Martí de Provençals continúa siendo presente. Por lo tanto, hay como estos tres periodos que vamos a ver rápidamente, el que hemos absorbido del plan comarcal, y después el proceso preolímpico y el proceso postolímpico. Ello a nivel de patrimonio industrial aparece a partir de los años 70 una movilización ciudadana. Esta es una capacidad que quizás nos diferencia de Málaga y de Madrid, en el sentido de que el tejido asociativo de la ciudad, el tejido cultural, las entidades son potentes y desde el mismo momento en que cae la dictadura ya se empiezan a articular con la necesidad de preservar patrimonio. Y esta preservación de patrimonio básicamente podemos decir que el 90% de los casos es de reivindicación de preservación de patrimonio industrial. Para ello la administración empieza a realizar el primer catálogo, digamos a la defensiva, y elementos que parecían increíbles que no estuvieran protegidos, como la antigua fábrica modernista Casa Ramona, como vemos aquí, pues se cataloga como BIC en el 76, o bien un ejemplo también muy conocido, que es la fundación actual, la Fundación Toni Tàpies, de l'editorial Montoneix i Ben, en el 97 es declarado bien cultural de interés local. Viene el segundo periodo, es decir, esta sería la etapa que tenemos de los ayuntamientos democráticos, esta etapa defensiva, con una parte de sombras en el caso, digamos, del patrimonio industrial, no sombras en cuanto al desarrollo urbano de la ciudad y a la transformación urbanística, que nadie niega la importancia que tuvo, evidentemente, el devenir de los Juegos Olímpicos. Aquí vemos una imagen publicada en la prensa, una imagen aérea de lo que era en el momento de la candidatura preolímpica de la ciudad, que ya se estaba hablando de organizar y posicionar la Villa Olímpica en esta posición de recuperación de frente marítimo, en la zona, digamos, de Poblenou, que permitía pues esta gran área industrial pues desarrollar este frente litoral que al mismo tiempo articulaba un cambio sustancial de tejido industrial a tejido residencial, con la abertura, digamos, de las rondas y evidentemente el frente de playas y el puerto olímpico. Estas quizás son las imágenes más claras, unas imágenes que muestran prácticamente este desgarro de desaparición de patrimonio industrial. Ciertamente a nivel de población era imposible reconducir el tema porque todo el mundo quería que se hicieran bien los Juegos Olímpicos y por lo tanto esta transformación urbana se entendía como necesaria y afortunadamente se documentó todo el proceso, se consiguió cuanto menos tener una buena información y lamentablemente pues esto que expresa de nuevamente la prensa, la presencia, digamos, de una única chimenea como elemento
que se preservó de todo el tejido industrial de esta área, pues es la que quedó. Entre ella, pues estas imágenes ciertamente conmovedoras, para que veamos también que pues la incapacidad incluso de asumir la posibilidad de preservar elementos que tampoco estorbaban de cara a actuaciones, es decir, la Torre del Agua se preserva, en cambio el edificio, digamos, de contadores de la Catalana de Gas, pues es derribado en esta imagen y, digamos, aquí en esta presencia, que es lo que quedó, la estructura del gasómetro, la Torre del Agua, podemos ver que en la parte, digamos, de la izquierda podría aparecer perfectamente integrado el edificio de contadores. Hay alguna excepción de este periodo preolímpico, el caso de Palo Alto, que se ha mostrado como un ejemplo de éxito. Sabéis que Palo Alto, una reivindicación de Javier Mariscal y su equipo, Alfredo Arribas y todo un equipo, digamos, de personas que estaban como metidas en el momento de diseño de la ciudad o de crítica, digamos, sobre lo que se estaba haciendo. Entonces ocuparon este espacio industrial, este conjunto industrial, y a partir de aquí, pues, digamos, se consiguió preservar este conjunto, incluso hoy es un modelo de éxito. También vino el tema de la iniciativa privada, es decir, el plan, digamos, de protección sobre edificios industriales no se había redactado, pero desde la iniciativa privada, con esta idea de desarrollar los LOF, las viviendas no convencionales, se empezó a adquirir edificios que no estaban protegidos desde el punto de vista de patrimonio industrial y se llevó a cabo esta operación del vapor Llull, que significa en cierta manera una contradicción con el planeamiento urbanístico. Estaban en zona 22A, en zona industrial, y por lo tanto incluso se premió por parte del propio ayuntamiento, se le dio el premio de arquitectura Ciudad de Barcelona en una iniciativa privada que muy bien hecha por el equipo de Sirís y Basó, que después vino la polémica porque se vio que se había infringido el planeamiento, porque era absolutamente el suelo industrial, y a partir de aquí se desarrolla lo que vemos este planeamiento, que sería el plan 22 arroba, la consideración de cómo acomodar la posibilidad de preservar patrimonio industrial que no estaba catalogado en aras a que se pudiera realizar un nuevo proyecto, un diseño. Si nos fijamos en lo que había en el catálogo en aquel momento, pues prácticamente habían únicamente 3 elementos de patrimonio industrial catalogados, protegidos, es decir, con protección física, no documental, en toda la parte, digamos, de San Martí y Poblenou. Esto obligó a que desde la sociedad civil, desde los diferentes colectivos profesionales, el Colegio de Arquitectos concretamente, nos pusiéramos a trabajar para poner énfasis en un análisis de lo que había desaparecido, las zonas que están en azul, las partes que estaban catalogadas, pues que son los que aparecen en las tramas de fondo, y lo que en principio el ayuntamiento tenía previsto como desarrollar sobre elementos industriales, que serían las partes verdes, en verde claro y en verde oscuro. A partir de aquí conseguimos que se catalogaran 113 elementos industriales. Nosotros íbamos a una visión de paisaje industrial, de preservación no únicamente del elemento o del conjunto, sino de paisaje, pero cuanto menos conseguimos que se hiciera efectiva y por tanto se aprobara esta modificación del Plan Especial de Protección del Patrimonio para incluir estos 113 elementos. El proceso de transformación se ha ido sucediendo en las épocas, digamos, de mayor florescencia económica y de inversión, pues bajo ya esta protección, por cierta manera ya existía. No ha sido un proceso todo el continuo, sino que han habido vacíos urbanos importantes, que estos espacios se han ido colmatando a nivel de actuaciones que ahora aún hoy están siguiendo, cuanto menos está garantizada la protección. Y quería terminar con 2 ejemplos que contradicen también el hecho de que muchas veces la protección no es una garantía de una buena solución de arquitectura o cuanto menos de integración urbana. Y hay estos 2 casos, esta parte, digamos, del edificio de la portería es el único que quedó protegido respecto al resto del conjunto. Nosotros criticamos bastante esta operación de únicamente proteger el edificio más emblemático, y después esto se convierte prácticamente en un elemento sin escala, donde pierde toda identidad, que pues prácticamente está haciendo de decorado, de un falso de teatrillo del edificio posterior. O bien este conjunto, que además articulaba la transición entre el Parque de Mar y lo que sería el tejido más histórico del siglo XIX del Poblenou, era la fábrica de extractos tánicos, también pues con un poco de nocturnidad y alevosía, aprovechando
aprovechando la Semana Santa, se empieza pues el derribo, y con lo cual pues estos dos fracasos terminaron de materializar este cambio, esta transformación, digamos, de este paisaje. Aquí vamos a ver la transición. Este grabado es un grabado del siglo XIX, no hace falta comentar nada más. Esta es la imagen que tenía Sant Martí de Provençals, es decir, la zona donde se ubica el Poble Nou. Esta es una imagen de 1987, digamos, antes de los Juegos Olímpicos, mirando precisamente hacia el espacio de Poble Nou. Y esta es la imagen del 2017, tomada desde, digamos, desde el mismo ángulo. Hay sus luces y sus sombras, evidentemente hay materializaciones, digamos, de actuaciones que no han sido lo suficientemente correctas o cuanto menos moduladas, pero ciertamente en esta visión de paisaje podemos decir que es en la única que no hemos podido, en cierta manera, triunfar. Es decir, que ha habido una pérdida de visión global sobre lo que representa el paisaje industrial, si bien tampoco podemos negar que a nivel de protección de patrimonio, en el caso de Barcelona se ha articulado este lenguaje, esta posibilidad de participación desde la sociedad civil, desde los colectivos que decía, y cuanto menos medio en la clandestinidad, medio en la posibilidad, digamos, de argumentar, pues se ha ofrecido esta imagen que es la que tenemos hoy. De cierta manera, pues con eso esta terminaría la intervención, y de hecho pues ahora pasaríamos, disponemos pues de 15-20 minutos para que ya desde el público podáis hacer las aportaciones. Muchísimas gracias.